Eso. Hola Franco, hola gente. Placer. Trataré de ser la más indecente del planeta. Bueno, qué placer. Gracias. Habemos papa. Ok. ¿Me ven bien? ¿Doy virgen? ¿Como Wanda Nara? Ok. Bueno, gente, han estado escuchando un rato largo a gente que sabe mucho, intelectuales, con nuestro querido moderador Torchia. Para mí es un placer estar en esta lectura performática. Y acá va. El dormitorio de mi abuela era una estancia oscura iluminada con velas a la Virgen María, cuyo corazón se mostraba atravesado por 7 espadas, y a la imagen crucificada de un Cristo que se desangraba en medio de un gran dolor. Leyendo historias de vidas de santos, ensayaba de pequeña algunas formas de castigo corporal. En secreto evitaba ponerme azúcar en el té, me privaba de mis juguetes y rechazaba ponerme un suéter, por más frío que hiciera en la calle. Con el tiempo fui descubriendo la unión del sufrimiento y la espiritualidad a otros niveles. La narrativa del castigo corporal de los santos era una pedagogía divina para comprender la realidad. Vi el corazón de la gente atravesado por las espadas del hambre, la represión política y la injusticia económica. Las prácticas sadomasoquistas del terrorismo de Estado, aliado con la Iglesia, se me antojaban torturas y formas infinitas del dolor infligido al pueblo. Yo misma, aún muy joven, acabé en el hospital por la desnutrición provocada por las condiciones de pobreza en que vivía. Lo acepté, resignándome a la sadista política económica de mi país, que contaba con la bendición espiritual y el apoyo de la institución eclesiástica. He ahí la espiritualidad del sadismo político. ¿Debe la mujer llevar corpiño en la calle o no? Debe quitárselo, digamos, cuando decide ir a la iglesia, como recordatorio más íntimo de su sexualidad en relación con Dios. ¿Cuál es la diferencia si la mujer vende limones y se los vende a usted en la calle desprovista de ropa interior? Es más, ¿cuál es la relación si así se sienta a escribir teología? La teología es un lecho de muerte en el que jamás ha existido la mujer autora. Dios marica, Dios reinona, Dios lesbiana, Dios mujer heterosexual, Dios ambivalente. Si visita mi ciudad, Buenos Aires, trate de conocer, por favor, a las mujeres vendedoras de limones que verá sentadas en la calle de determinados barrios. Vaya, por ejemplo, al viejo mercado de Constitución, donde mi madre solía comprar un pollo todavía caliente. Sírvase pasear por las soleadas calles de mi barrio, San Telmo, donde suele percibirse un olor dulzón, esa acumulación de basura callejera en las esquinas de la avenida 9 de Julio que se mezcla con el aroma de las flores y cestas de limones, cebollas y hierbas frescas vendidas por las mujeres sentadas en las plazas. La ciudad está llena de indigentes, pero nosotros no los vemos porque uno no ve lo que no quiere ver. Las mujeres indigentes en particular son en extremo miserables y se ocultan en grandes ciudades como Buenos Aires porque tienen pánico de la policía, de los hombres en general, o simplemente porque se avergüenzan de su pobreza y abandono. Sin embargo, nosotros nos acostumbramos a deambular por la ciudad sin ganas de verlas, porque no estamos preparados para los retos que nos presentan. Las mujeres pobres, ignorantes, como yo misma he sido, también abrigan deseos. Yo quería ir a la universidad y prepararme para ser teóloga, como lo eran mis líderes. Lamentablemente eso constituía una transgresión de mis límites y no logré ningún apoyo en mi empeño. Aquel modelo de mujeres pobres excluía nuestras rebeliones,
nuestras vocaciones y nuestra lucha por llegar a ser lo que deseábamos, mujeres pobres, pero intelectuales. ¿La Virgen María es la momia de los pobres? Constantemente se nos recuerda que las mujeres pobres son devotas de la Virgen, pero también es verdad que no lo son menos de los maridos que abusan de ellas. Si la teología perdona la violencia sexual basándose en lo no aceptado y querido, ¿qué podemos decir de las mujeres que se niegan a abandonar al compañero que las apalea porque es el suyo, el padre de sus hijos, y lo aman? La Virgen María de Latinoamérica es una mujer blanca, rica, no camina. Uno de sus principales elementos es hacer sexy la violencia. Redescubrir una Virgen María que deje de ser el opio de las mujeres. María es un concepto que llega al continente al mismo tiempo que el concepto de indios. La Virgen María no es histórica, sino un símbolo religioso en la historia de la opresión de que han sido objeto las mujeres. El efecto simbólico de la Virgen María a lo largo de la historia de Latinoamérica es parte del problema, no la solución. Decencia es el nombre de la heterosexualidad latinoamericana de armario. El movimiento eyaculatorio de la palabra Dios requiere un receptáculo inmóvil como la Virgen María. Las nociones de buena hija, buena madre y buena esposa han sido construidas alrededor de dicotomías tipo virgen puta. El acto sexual de Dios con María encierra en sí mismo un acto de mirar deliberado. Una mirada a su vientre se dirige al exterior y es un acto que, a través de la historia de la mariología, se ha abierto a la percepción o absorción consciente de lo que hemos estado contemplando. El papel exterminador de la Virgen María causó la muerte a palos de niños, mujeres y hombres que por la presencia simbólica de aquella en el continente pasaron a ser niños, mujeres y hombres pobres. Sensualidad y amor, sensualidad y justicia caminan juntos. No hay himen que los separe. En mi juventud vivía en un barrio muy pobre de Buenos Aires, tan pobre que no había ni transporte público. Yo salía de mi trabajo al anochecer, me bajaba del colectivo muy lejos de casa y caminaba un largo trecho por calles embarradas en invierno y sofocantemente polvorientas en verano. Al bajarme del colectivo tenía que cruzar la Panamericana y todavía guardo en mi memoria la imagen de prostitutas, mujeres y travestis apostadas aquí y allá, parando coches para obtener clientes. Ahí estaban, a disposición del supervisor que quisiera elegir a cualquiera de ellas al azar, mientras que otras se anunciaban a los gritos. Yo no hacía diferencias en mi mente entre los travestis y esas mujeres. Conocía los dos grupos de mi barrio. Algunas de las mujeres junto a la fábrica intercambiaban a veces sexo por dinero. Eran tiempos duros de pobreza y dictadura política. El cambio de sexo por dinero no era tan raro. Muchas mujeres se casaban solo para asegurarse una comida regular. Una persona se expone como ser humano porque ama la vida en tal medida que ha decidido salirse de las estructuras de la muerte y la opresión. El infierno no es el paraíso, pero tiene con él una característica común. En ninguno de estos espacios las personas necesitan salvación. Dios está notoriamente ausente en ambos, pero es cierto que en el paraíso nadie lo extraña, dado que los inocentes que fueron a parar allí no lo conocen, y en el infierno tampoco nadie lo extraña. Entonces, estos espacios comparten el hecho de ser independientes de la salvación. Yo soy yo y los esqueletos ocultos en mi armario. La Junta Militar tenía un proyecto sexual. Mientras escribo estas palabras en el verano del 98, llega la noticia de un joven universitario estadounidense que ha sido torturado y muerto porque no era heterosexual, era gay. Al ver su foto en el diario, un rostro hermoso, me pregunto si va a resucitar, cuándo y cómo. Quizás solo cuando reconozcamos que la resurrección de Cristo forma parte de nuestra tarea común para lograr la resurrección de ese estudiante embarcándonos en la denuncia de las raíces de la homofobia. No se trata, está claro, de la resurrección de los muertos, de sus tumbas y cenizas, sino de la de abajo,
la de la gente oprimida, que conoce diferentes muertes a diario, la muerte de la esperanza y los sueños, de los derechos, del amor y del deseo. Los raros, los homosexuales, no son desaparecidos. Los cristianos indecentes tampoco. Vivieron y siguen por ahí, dejando su huella en la historia. Son una multitud. Si no se comprende la sumisión, esta no existe. Yo todavía prefiero las botas de ir en moto ocultas en mi armario a un juego de copas de comunión en la mesita de noche. Fue en la ciudad de Rosario, en la década del 60, como parte de la liturgia de confesión y primera comunión, que me arrodillé en lo que era parte de una actividad normativa para los católicos. Y sin embargo, fue transgresor a su manera, porque un error que cometí de rodillas generó un flujo de género y sexualidad. La identidad de las mujeres arrodilladas frente a los sacerdotes y de los sacerdotes ante Dios. Iba a tomar mi primera comunión y por eso debía confesarme con el sacerdote que estaba a cargo de la catequesis en la parroquia a la que pertenecía en ese momento mi abuela. Para ese ritual se esperaba que los niños se arrodillaran frente al sacerdote, que solía sentarse en una silla baja. Se esperaba que las niñas también se arrodillaran, pero al costado derecho del cura. En retrospectiva, uno podría ver la geografía simbólica de la liturgia relacionada con el género y las posiciones sexuales, comenzando a organizarse precozmente entre ese grupo de niños de 8 años, reunidos en torno a la posición del pene del sacerdote. Eso fue también parte de la catequesis, un reconocimiento de posiciones sobre la ubicuidad del falo divino. Me recuerdo ahora insegura sobre lo que se esperaba que hiciera. Decidí imitar lo que hicieron mis primos varones y en lugar de arrodillarme del lado derecho de la silla del sacerdote, asumí la posición directamente opuesta a sus genitales. Me negué a moverme de allí y eso me valió una reprimenda del sacerdote primero y de Dios Todopoderoso después. Terminé confesándole mi acto de arrodillarme ante su pene al mismísimo cura. También, sin saberlo, de alguna manera, me convertí por defecto en confesora de mí mismo. Es interesante reparar que el adjetivo decente aplicado al hombre hace referencia a la honradez económica apropiada a conducta social, como la expresión «qué hombre decente». «Qué mujer decente», por el contrario, solo hace referencia a su inexperiencia sexual o fidelidad marital según el contrato sexual legal. Las mujeres necesitan subvertir los sistemas políticos cuya definición de decencia contraviene su placer. Lo excesivo de nuestras famélicas vidas, nuestro hambre de comida, de contacto con otros cuerpos, de amor y de Dios, una multitud de hombres jamás satisfechas que crecen y se extienden y nos ponen en situaciones de riesgo y desafiantes, como un carnaval entre los pobres, los libros de texto y los normalizadores de la vida. Los adúlteros hipócritas que predican morales de matrimonio en domingo, mientras conocen por su propia vida que las relaciones monógamas pueden no ser del todo satisfactorias. La familia evangélica es una simulación en 2 actos o un artificio que participa de 2 órdenes estrechamente vinculados, sexual y económico. No es un producto estable y no ha generado un modelo de simulación definitiva para la familia en la historia, aunque el simulacro de familia primordial posee eso que Baudrillard dijo en llamar la calidad del ensueño. La infelicidad de los justos que no han visto que es solo en el suspirar por un mundo de justicia económica y sexual juntas y no subordinadas una a otra, donde puede producirse el encuentro con lo divino. Nuestros dioses son queer, porque son lo que queremos que sean. Jesús puede ser un marica, ¡wow!, o un travesti, ¡wow! Puede ser aceptable mirar a un Jesús desnudo y torturado en la cruz, siempre que no presente un pene erecto. Aún así, si Jesús tuvo pene, no se nos dice qué clase de acción penetrativa ocupó ese falo. Jesús fue construido de modo tal que naciera para hablar y guardar silencio al mismo tiempo. La heterosexualidad se basa fundamentalmente en una negación de la realidad y opera creando una cultura cristiana de secreto.
Un significado de la virginidad en María es la negación de un pasado de experiencias sexuales. ¿Cuándo es lujurioso el deseo? ¿Y cuándo la relación? ¿Fue amor devoto el encuentro sexual de María con Dios o lance de una noche con un desconocido? Dios no puede ser homosexualizado a menos que los teólogos tengan el valor de salir de sus armarios homosexuales. Dios es el especial olor que adquiere el sudor después de beber el vino de la mesa y el pesado aliento dulzón que genera el pan en su estómago vacío. Ya no se trata de teología blanda, sino porno dura. Pensar la teología sin ropa interior. Lo que hoy es Dios, mañana es fetiche. Dios es un Dios de momentos.